Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Y hoy vamos a hacer un vídeo en el que vamos a ver cómo es el workflow con el iPad. La verdad es que el vídeo que hice ayer, que seguramente algunos lo habéis visto, otros no, pero bueno, os invito a verlo igualmente, en el que hablábamos sobre aplicaciones como DJI Gaze Pro y DJI Pilot, la aplicación de Pilot. Y lo que vamos a hacer hoy es mirar cómo ha sido el workflow dentro del iPad. La verdad es que es muy similar el workflow en el Android, pero en este caso lo voy a hacer con el iPad porque es el que suelo utilizar para editar los vídeos cuando estoy por ahí caminando. Bueno, en este caso tenemos que descargar primero los vídeos de la GoPro. Como veis, estamos conectando la GoPro app con la GoPro Hero 9 y vamos a ir a la sección de descarga. Y como veis nos pregunta para acceder, accedemos a través de Wi-Fi para poder descargar el contenido. En este caso, como veis, tarda un ratito en conectarse el iPad Pro con lo que sería la GoPro Hero 9. Esto es algo que en Android es muchísimo más rápido, os lo puedo asegurar. Y vamos a coger esos 3 vídeos que son los que habéis visto antes, bueno, son en realidad 2 porque uno salió mal. Y lo vamos a dar a descargar directamente. Y como veis, lo primero que hace la GoPro es, bueno, pues espera. Y en algún momento, pues vemos que nos dice que la eficiencia HVC puede ser que no sea compatible con tu dispositivo. Y ahora es cuando empieza a descargarlo. Y ahora vamos a pasar este tiempo un poquito a toda velocidad porque tarda un buen ratito. No sé si lo veréis, pero va a durar unos 15 minutos más o menos. Ya tenemos el contenido descargado y lo que vamos ahora es seleccionar otra vez los contenidos que nos van a hacer falta y los vamos a exportar al carrete. Eso también va a llevar un poquito. Vamos a guardar en fotos y vemos que empieza a guardarse y esto pues, puede tardar entre unos 7 a 8 minutos según lo largo que sean los vídeos. Así que lo que vamos a hacer es también pasarlo hacia adelante porque básicamente eso tenemos que esperar a que se haga todo. Bueno, y ya hemos acabado de exportar las fotos, los vídeos, mejor dicho, de GoPro y vamos a empezar ya con el editor de vídeo LumaFusion, que seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis. Y básicamente aquí tengo ya una plantilla creada, más que nada porque es el último vídeo que edité y tengo el intro y tengo también al final lo que sería los créditos, por así decirlo, finales. Y lo que vamos a hacer es introducir directamente aquí los vídeos. Vamos a fotos, buscamos añadir fotos y vídeos. Tenemos aquí ya los vídeos que hemos grabado con la GoPro, que hemos exportado y ahora vamos a introducirlo en línea de tiempo. Aquí tenemos que hacer los recortes pues repentinos. Sé que siempre tengo un espacio de como medio minuto en el que no hablo y luego ya empiezo a hablar. A veces incluso fallo, vuelvo a parar y vuelvo a empezar. Eso se ve ahí en la línea de tiempo, se ve que está lo que serían las pausas. Y básicamente lo que busco es si hay algún otro silencio cuando me confundo. Si no, no suelo
editar mucho lo que yo digo, porque pienso que hay que ser lo más genuino posible. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es también introducir lo que serían las pantallas que grabé. En este caso la del iPad, pues estaba grabada con el iPad, está editado con el iPad. Simplemente tengo que darle a introducir todo lo que sería lo del iPad. Y después también introducí la que era del dispositivo Android, y esto pues tengo que ir a Google Drive, que lo he subido a Google Drive y lo descargo directamente de Google Drive a el carrete de fotos. Vale, ahí estáis viendo cómo lo hice. Y bueno, ahí está también todo editado. Pongo las dos una detrás de la otra. Después le tengo que subir un poco lo que sería el brillo. Y automáticamente ya tenemos el vídeo preparado. Simplemente le daría a exportar. Cuando acabe de editar, quiero quitar aquí un poquito donde no se ve que he hablado. Y después estoy corriendo para ver si veo algún silencio. Si no hay ningún silencio, pues automáticamente para mí está editado bien el vídeo. Y una vez que acabe de controlar toda la línea de tiempo, lo que hago es directamente irme a exportar el proyecto. Lo exporto nuevamente en el carrete en la mejor resolución posible. Y aquí, bueno, me faltaba el final, perdón. El final del vídeo, que también lo tengo que poner ahí, claro, porque si no, no despido el vídeo. Y ya estaría básicamente cortar donde se acaba el vídeo, que es más o menos aquí. Suelo poner una transición estándar, no la complico mucho, y ya viene lo que sería el final, que es siempre más o menos el mismo. A veces que cambio, a veces que no. Aquí lo doy siempre a exportar a la máxima resolución. En este caso lo puse a 1080 porque el vídeo está grabado a 1080. Bueno, llegados a este punto del vídeo, quería hablaros un poco de lo que es la comparación, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de qué cámara es mejor, qué cámara es peor, la verdad es que para el fluido, la fluidez con la que exportas con la Insta360 One en el módulo 4K y 5K, la verdad es que en comparación con la GoPro es una maravilla, porque puedes ir directamente al clip, exportarlo y después ya lo editas, cortas lo que te haga falta en el editor de vídeo. Y en la GoPro pues tienes que descargarlo, después tienes que volverlo a exportar, después tienes que ir a borrar el que has tenido en GoPro, porque si no te ocupa demasiado espacio, tienes el clip 2 veces. Y en Insta pues al menos te deja la oportunidad de directamente desde la cámara exportarlo directamente a lo que sería el carrete, y esto te hace pues que sea un poquito más fluido lo que sería el flujo de trabajo en el móvil o en el tablet. En el ordenador la verdad es que no tienes casi ninguna diferencia, porque sacas la tarjeta SD, la pones directamente en el ordenador y tienes MP4 en H265 o H264 según como hayas grabado. En el ordenador se edita pues básicamente igual. Siempre hablando de lo que sería las cámaras 2D, no 360 grados, ¿vale? Las normales estándar como la Insta-One R de 1 pulgada y la de 4K, la edición más o menos igual que con la GoPro. Llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado, suscríbete al canal si no lo has hecho y gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos aquí en CastorTech en un próximo capítulo. Chao.